Se nos ha enseñado que todo es cuestión de gustos, que la verdad es relativa sobre todo si se trata de religión, y que solamente la ciencia puede ser comprobable mientras que la religión es meramente cuestión de fe. La verdad no es relativa, la verdad es absoluta y además es siempre concluyente e incondicional. Como lo dice el autor Steven J. Lawson, quien además agrega que todo lo que está fuera de la verdad es falso por definición, mientras que todo lo que está dentro de la verdad es cierto. La verdad siempre va a estar ligada a la realidad. No puede una persona que biológicamente es hombre afirmar que es mujer. Es por esto que la ideología de género se deshace ante la ley de la no contradicción. Y esto es importantísimo, ya que las 5 preguntas fundamentales de la vida se responden en base a nuestra definición de la verdad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo deberíamos vivir? ¿Y hacia dónde vamos? Las respuestas a cada una de estas preguntas dependen de la existencia de Dios. Si Dios existe, entonces hay un significado y un plan para tu vida. Si hay un plan determinado para tu vida, entonces hay una manera correcta e incorrecta de vivir. Si los ateos tienen razón, entonces no hay respuestas para estas preguntas. Podemos entonces mentir, robar, vivir como si no hubiese un mañana. Total, esta vida es todo lo que hay y no hay que rendir cuentas ni tener consecuencias de absolutamente nada de lo que hagamos. Pero simplemente la vida pasa facturas por estar equivocados. Y por eso sabemos que no debemos vivir como si no hubiese un mañana, porque nuestras vidas se ven afectadas tanto hoy como en el futuro y probablemente en la eternidad con cada decisión que tomemos, ya que cada acto tiene siempre una consecuencia. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada quien cosecha lo que siembra. Entonces, ¿cómo saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? C.S. Lewis lo dijo muy bien. Un hombre no dice que una línea está torcida a menos que tenga alguna idea de lo que es una línea recta. No puedes saber lo que es malo a menos que sepas lo que es bueno. Y esa fue la reflexión que llevó a Lewis a dejar el ateísmo y abrazar eventualmente el cristianismo. Lo bueno y lo malo no es algo subjetivo. De ser así, cualquiera tendría razones en asesinar, ya que sería cuestión de opiniones y de preferencias. Y lo sabemos por esa ley moral que no surge de la nada, sino que es característica de los seres racionales. Es esa ley moral que está escrita en los corazones, que da testimonio a su conciencia y acusa o defiende sus razonamientos. Es esa la ley de la rectitud de Dios. La sociedad actual se mueve con la ley de la subjetividad y la relatividad, el pluralismo. Si algo funciona para ti, entonces es verdad para ti. Y mucho cuidado, porque esto conduce a un vacío espiritual que a menudo es llenado con creencias místicas e irracionales. Por eso vemos cómo se ha dado un giro en torno a la brujería, pasando del escepticismo a la creencia o la fe en el esoterismo, el reiki, el yoga, el feng shui, por nombrar algunos. El panteísmo, donde Dios es todo, Dios es el agua, la arena, los peces, Dios eres tú, Dios soy yo. Esto suena más atractivo que enfrentarse con lo que dice la Biblia, pero mucho cuidado, porque esto es sumamente arrogante. Y Proverbios 16:18 dice que antes de la destrucción es la arrogancia y antes de la caída es la altivez. Razón sobrada tenía el filósofo Chesterton cuando dijo que el problema de los incrédulos no es que no creen en nada, sino que pueden creer en cualquier cosa. En cambio, todas las personas que siguen el cristianismo siguen la verdad, verdad absoluta e irrefutable. Todos los argumentos que sostienen esta religión apuntan a la resurrección de Cristo, a un hecho histórico y por lo tanto comprobable, que es la base y el fundamento de nuestra fe. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad corresponde siempre a la realidad, a lo que es. La verdad es Dios. Si te gustó este video, yo te voy a pedir que te suscribas al canal y que me regales un like. Dios te bendiga y nos vemos en otra ocasión.